Y formalmente bienvenidos a todos a este encuentro Testigos del Resucitado. Hoy hablando sobre el encuentro de Jesús y Pedro en el lago. Podríamos llamar también esa confirmación de la misión de Pedro. Con nosotros el padre Félix Jonás Martínez, sacerdote de la diócesis castrense, formador en el seminario San Juan Pablo II. Jonás, bienvenido y los micrófonos son tuyos. Gracias. A mí siempre que se va a explicar un poco la palabra, me gusta proclamarla, porque no es bueno hablar de ella sin antes proclamarla. Una cosa es la palabra proclamada en una asamblea y Dios nos está concediendo a nosotros hoy ser una asamblea, aunque ustedes estén en su casa y yo en mi casa, pero somos una asamblea reunida para bendecir a Dios, para alabar a Dios. Como decía Keiter, este tiempo para ser testigos del resucitado. Entonces, primero hago una oración, luego proclamo el Evangelio y luego procedo a explicar un poco en qué consiste la misión de Pedro según este Evangelio que vamos a proclamar hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por el don de la vida. Gracias porque tú nos permites escuchar tu palabra, porque nos das un sitio en la iglesia. Gracias porque tú nos amas, porque tú estás siempre con nosotros. Te pedimos que nos des tu Espíritu Santo para entender las Escrituras. Ábrenos el entendimiento. Danos el espíritu de la sabiduría. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Él le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te atará y te llevará a donde no quieras. Lo decía indicando en qué muerte había de glorificar a Dios. Después de hablar así, añadió: sígueme. Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo amado de Jesús, el que se había apoyado sobre su costado durante la cena y le había preguntado quién era el traidor. Viéndolo, Pedro pregunta a Jesús: Señor, ¿y de este qué? Le responde Jesús: si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Así se corrió el rumor entre los discípulos de que aquel discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo vuelva. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito. Y nos consta que su testimonio es verdadero. Quedan otras muchas cosas que hizo Jesús. Si quisiéramos escribirlas una por una, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo. Palabra del Señor. Bien, este evangelio
cuando Keiter me invitaba, yo le decía, tiene una particular, tiene algo muy particular, una relación muy particular conmigo, y es porque es el evangelio que se proclamó en mi ordenación sacerdotal. Le cuento un poco la historia. Yo, al pertenecer a la diócesis castrense, cuando llegó el momento de la ordenación, no se sabía cuándo iba a ser mi ordenación ni nada. Los otros compañeros sí. Ellos habían elegido todas las lecturas y a mí solamente me tocó escuchar esa lectura el día que se iban a proclamar. Y para mí fue muy especial por la misión a la que Dios me iba a encomendar. Aquí habla de ser joven y ser presbítero, ser viejo, cuando te llevará donde tú no quieres ir. Keiter sabe que a mí no me gustaba estar en un seminario de formador, y menos acabándome de ordenar. Me hicieron viejo, que es el significado, que ahorita voy a hablar un poco de eso, del presbítero. Me hicieron viejo y otro me ciñó, me agarró por las manos, que es el obispo, y me dijo, vete al seminario. A donde tú no querías ir, ahí ve. Pero vamos a hablar de eso un poquito después. Para entender un poco este evangelio, les oriento, y luego hablo de la misión de Pedro. Les oriento un poco. Para un judío, cuando quiere afirmar algo, como dice el mandamiento, no jurarás, es decir, no tomarás el nombre de Dios, no jurarás. Cuando quieren afirmar algo, lo dicen 3 veces. Si un hombre le dice a su mujer te amo, para que ella sepa que él la ama, no dice te juro por mis hijos, te juro por Dios que te amo. No es como los occidentales. Para un judío, para decir te amo, lo dice 3 veces. Para decir te odio, lo dice 3 veces. Para decir cualquier cosa y lo afirma, lo repite 3 veces. Por eso Jesús le pregunta aquí 3 veces. Por eso Jesús a Pedro le ha dicho antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Algunos dicen que Jesús viene a curar esa parte de las 3 negaciones. Pero yo, mientras preparaba este tema, me daba cuenta, Jesús no necesita curar ni necesita reivindicar a Pedro. Porque en el Evangelio de Marcos dice que Jesús eligió a los que él quiso para que estuvieran con él. Conocía a cada uno. Incluso en estos días hemos estado escuchando en los evangelios y sobre todo el viernes que Jesús habla de esa amistad con esos discípulos. Le habla del amigo. Yo les he dicho aquello que mi Padre me ha mandado. Todo lo que mi Padre me ha dicho se lo he dado a conocer. Y a Judas, al momento de la entrega, le dice amigo. Es decir, Jesús no necesita reivindicar a nadie. Él sabe a quién ha elegido. La misión es lo que es como el eje transversal de este evangelio. Fijémonos por qué. Dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me quieres más que estos? Hace una comparación primero y después vienen las otras preguntas. ¿Me quieres más que estos? ¿Tú me quieres más que estos 12? Le está haciendo incluso hasta proclamar la fe. Pedro es el que ha dicho, tú eres el Dios, tú eres el que iba a venir, tú eres el Mesías. ¿Me quieres más que estos? Y utiliza un término, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? ¿Quiénes son los corderos? En la iglesia antigua, los primeros siglos, aquellos que eran testigos de la resurrección, y nosotros que estamos haciendo todo este proceso de testigos de la resurrección, por ser testigos de la resurrección, eran llevados a matar como corderos. Dice el 4º cántico del siervo de Yahvé,
como corderos llevados al matadero. Así el Cristo, así los discípulos, como corderos llevados al matadero. A estos corderos, a estos que iban a dar la vida, Pedro tenía que apacentarlos. Pedro tenía que llevarle una palabra de consuelo. Pero ¿de dónde venía esa palabra? ¿De dónde venía ese consuelo? La pregunta inicial. Pedro, ¿me quieres más que estos? Lo fundamental aquí es no que Pedro quiera a Jesús, sino que Jesús ama a Pedro. Lo fundamental para nosotros como cristianos no es solo que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero, dice la primera carta de San Juan. Él nos amó primero. Y el yo decir que quiero a Dios, el yo declararme por Jesucristo, es porque ya yo he recibido ese amor. Por eso, apacienta mis corderos. Si soy testigo de la resurrección de Cristo, si en mi vida he contemplado la resurrección del Señor, porque en estos días podemos decir nosotros, bueno, nosotros no fuimos al templo, no vivimos la vigilia pascual, no vivimos la vigilia pascual, no. ¿Quién ha dicho que Cristo no ha pasado por nuestra vida dándonos la verdadera vida? Por eso, apacienta mis corderos, apacienta a aquellos que en este momento van a morir. Le dice a Pedro, ve tú delante, apaciéntalos, llévalos a comer en bellos pastos, en verdes pastos, llévalos. Segunda vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Él le responde, Señor, tú sabes que te quiero. La primera vez le preguntas, le responde, sí, yo te quiero. La segunda, tú sabes que te quiero. Tú sabes. Ahí viene un poquito la duda ante la misión. Sí, yo te quiero, pero sí, tú lo sabes, tú no lo sabes que yo te quiero. Tú no lo sabes. Y podría venirnos también nosotros la duda de que Cristo ha resucitado y ha resucitado en nuestra vida y tenemos, como dice el Salmo 117, el milagro patente de que Cristo ha resucitado. Lo tengo en mis manos, lo tengo, pero me viene la duda, ¿ante qué? Ante las situaciones de la vida. ¿Cuáles? Ahora mismo hay una, que estamos encerrados y estamos cansados de estar encerrados. Cansados. Ya quiero ver al hermano. En mi caso, ya que no me gustaba estar en el seminario, ya quiero ir a ver a los seminaristas. Estoy que lo llamo a cada rato para ver cómo están, que esto, que aquello. Quiero ir a visitar a mis padres. En el caso concreto, se te ha muerto un amigo o un familiar y no has podido ir a enterrarlo. Viene la duda. Viene la duda. Tú me amas y puedo que yo le responda, tú no lo sabes que yo te quiero. Ya, como no me pregunte de nuevo. Como a pesar de que sí, tú sabes que yo te quiero. Punto. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Y como que no me joda mucho, que ya tú lo sabes. Y Jesús ahí cambia la palabra de corderos a ovejas. Es importante que entendamos ahora el término de oveja. ¿Por qué Jesús
en el mismo Evangelio de San Juan, habla sobre el pastor. En la primera parte habla de las ovejas, de los corderos, aquellos que iban a morir. Ve tú delante de ellos, llévalos a apacentar. Ahora, apacienta a mis ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? Dice Jesús en el Evangelio de San Juan: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. El que no es pastor, ¿qué hace? Cuando ve venir el lobo, se va. Le está diciendo a Pedro: apacienta mis ovejas. Cuando veas venir al lobo, da la vida por ellas. Eso es a Pedro. Pero ¿y a nosotros, como cristianos? ¿Cuáles son mis ovejas? Yo veo una señora que se llama Patria Espinal. Apacienta mis ovejas, Patria. ¿Cuáles son las ovejas? El rebaño a ti encomendado. En el caso mío, que no tengo parroquia, apacentar a mis ovejas del seminario, los seminaristas. En el caso de ustedes, los que tienen hijos, apacentar a tus hijos, cuidar de tus hijos. Jesús, la misión que le está encomendando a Pedro no es una misión fácil. No es fácil la misión encomendada a Pedro. No es fácil ser ente de unidad entre todos. Y le voy a explicar ahorita que por qué menciona corderos, ovejas y ovejas. Porque, le explico ahorita, para no adelantarme, apacentar a los a las ovejas, cuidarlas, tomar las ovejas y llevarlas por buenos pastos, llevarlas por buenos caminos. Decía, mis ovejas, mis hijos, mi esposa, mi esposo, aquellos a los que Dios me ha encomendado cuidar como cristiano. Porque nosotros pudiéramos decir, Pedro, pero quitemos a Pedro y pongámonos nosotros, pongamos el nombre de Pedro, en vez de decir Pedro, y preguntémonos con cada uno, quita tu nombre. Yo veo todos los nombres ahora en la pantalla, pero pon tu nombre y mira las ovejas a ti encomendadas. Si eres catequista, a los niños que se te encomendaron como catequista, ¿qué hiciste? ¿Lo soltaste, como decimos nosotros, lo soltaste en banda? Al grupo de jóvenes, si eres encargado, lo soltaste en banda, o aún en medio de esta situación ha sido un ente de salvación para ellos. Le has llevado, ha sido mensajero de Dios, o nos hemos dejado llevar por el mundo. Tercera vez le pregunta Jesús a Pedro: Pedro, quitemos el nombre de Pedro y pongamos el nuestro. ¿Me amas? ¿Me quieres? Y Pedro, cuando se ve expuesto, dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Tú sabes lo que hay dentro de mi corazón. Tú sabes que me albergan dudas. Tú sabes que yo puedo jugártela. Señor, tú sabes lo que hay dentro de mí. Quizá la rencilla con mi hermano, con mi papá, con mi esposo, lo que le tengo guardado. Tú sabes, Señor, las cosas que yo tengo guardadas. Tú las sabes lo que hay en mi corazón. Pero tú sabes que yo te quiero. Tú lo sabes. Y Jesús le responde por tercera vez: apacienta mis ovejas. Un cordero es una oveja pequeña.
normalmente es pequeña, tierna, no se defiende. Por eso cuando la tomaban y la agarraran para llevarla al matadero, a ofrecerla, no decía nada. A estos corderos tenía que apacentar y llevar el pastor por la mañana a los verdes pastos, los pastos que estaban más tiernos para que comieran. Venían las ovejas, habían dos clases de ovejas, las que estaban en el intermedio y las que eran mayores. A las que estaban en el medio tenía que llevarla después de los corderos, porque la hierba estaba medio tierna. Y la última eran las ovejas viejas, que a esas no hacía falta llevarlo en buena cosa, porque eso hasta con hierba seca comían, o comen, porque así todavía hacen los pastores. Apacienta mis corderos, a esos que son pequeñitos, a esos que su fe todavía es débil, apacienta a esos. Apacienta también a los que están intermedios, aquellos que necesitan una palabra de Dios, que tú lo corriges, aquellos que tú alimentas en la fe, pero tienes que saber cómo alimentarlos. Dice San Pablo a los Corintios, en un momento le dábamos la comida, no le dábamos alimento sólido. ¿Qué le dábamos? Leche, porque era lo que ustedes podían soportar. Ahora le estamos hablando, dice a los Corintios Pablo, con alimento sólido, las terceras ovejas. Un alimento sólido. Por eso dice Jesús a Pedro, te lo aseguro, cuando eras joven, cuando eras una ovejita de esa joven, tú mismo te ceñías. ¿Qué tú hiciste? Tú brincaste adelante y dijiste, no, Señor, no te puede pasar eso. No, tú no vas a morir. Cuando eras joven, tú saltabas adelante y agarraste la espada y le cortaste la oreja. Tú mismo te ceñías, tú mismo decías lo que ibas a hacer. Cuando seas viejo, cuando seas presbítero, cuando tu fe, la fe que debes dar, aquel testimonio de la resurrección sea en ti un testimonio maduro, tendrás que dar la vida. Otro te ceñirá y te llevará a un lugar a donde tú no quieres. A un lugar que quizás no será de tu agrado, pero que también ahí tendrás que dar testimonio de Cristo resucitado. Porque eso es un mártir, eso es ser testigo de Cristo. Mantener la fe hasta la muerte. Ojo, que la muerte no es solo dar la vida crucificado o que te corten la cabeza por Cristo. No, 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 no. Es dar testimonio de Cristo, dejar que otros te lleven ahí en la situación en la que estás. No sé la situación en la que viven cada uno, pero ahí, quizás mis hijos ya ni me visitan, puedo decir que son unos malagradecidos. Quizás mi papá no estuvo conmigo desde niña, desde niño. Tantas cosas. Dar testimonio de Cristo resucitado en medio de esa situación. Esa es la misión de Pedro, que es encomendada a él y no a otro. Fíjense que yo decía ahorita, quítale el nombre de Pedro y pon tu nombre. ¿A quién fue proclamada esta palabra hoy? A nosotros. Entonces, esta palabra que se ha proclamado, esta misión que es la de Pedro, de ser testigo de resucitado, es una misión para nosotros. Y es bonito que Jesús le está diciendo a Pedro que a pesar
de todo lo que ha dicho, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero, tú sabes, y sabiendo que Pedro llegará el momento de entrar a la muerte y va a salir huyendo, Jesús le dice, sígueme. Fíjense que es al final del Evangelio. Así como al principio, si tomamos el Evangelio de Lucas, Pedro estaba arando las redes. Arando no, lavando las redes. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Sígueme, te haré pescador de hombres. Luego de una pesca milagrosa. Luego de una pesca milagrosa, como la escucharon con el hermano Antonio, que escucharon la pesca milagrosa. Luego de una pesca milagrosa, Jesús le hace estas 3 preguntas a Pedro. Lo invita, le da una misión: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Tú darás la vida por ellas y por mí. Pero tú no vas a ir solo. Sígueme. A ninguno de los otros discípulos Jesús le dice, sígueme luego de la resurrección. Solo a Pedro. Busquen en los evangelios, si ustedes quieren. A ninguno de los discípulos Jesús le dice, sígueme. Y fíjense que Pedro es tan como diciendo, espérate, como que la cosa me está tirando a mí solo. Le dice, pero, ¿y este que nos está siguiendo aquí atrás? Y dice, ¿a ti qué te importa? Eso fue lo que, literal, como si lo hiciéramos de un dominicano. Jesús lo que está diciendo, ¿a ti qué te importa lo que yo quiero hacer con él? Tú sígueme. Luego de la resurrección, sígueme. Los discípulos le habían preguntado a Jesús. Jesús le había dicho, yo me voy y ustedes saben el camino. Y Tomás le había dicho, si no sabemos dónde tú vas, ¿cómo sabemos el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la cosa se quedó ahí y Jesús se murió. Resucita. En el Evangelio de Juan tiene 2 finales y el final que estamos escuchando es este. Dice, te llevarán donde tú no quieras. Y termina diciendo, lo decía indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después de hablar así, Jesús le añadió, ven, sígueme. ¿Estamos dispuestos nosotros a seguir a Jesús resucitado? Es una pregunta fundamental. No sé si le habrán dicho que para resucitar es necesario morir. Si no se lo han dicho, se los digo hoy. Para resucitar es necesario morir. Para tener vida, la vida que solo Jesús me puede dar, es necesario que yo muera a la mía. Cuando yo digo creo en Dios Padre, cuando digo creo en Jesucristo, cuando digo creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, estoy diciendo, yo creo en ti, Señor, que tú eres el Padre, tú eres el Hijo, tú eres el Espíritu Santo. Y dejo de creer en todo aquello que yo pensaba que me daba la vida. Por eso te estoy siguiendo. Por eso quiero hacerme testigo de tu resurrección. Por eso yo quiero ser testigo de tu resurrección con mi vida. Pero para yo ser testigo de la resurrección del Señor, tengo que morir a la mía para que Él me dé la vida. Ejemplo. Yo mismo, yo le decía a Keiter y lo decía al principio, es un evangelio que para mí significa mucho. Desde que me iban a ordenar desde diácono,
Keiter está ahí, que yo decía, yo no quiero estar en seminario. No quiero, no quiero y no quiero. No quiero. Son muchos años ya para seguir en lo mismo. Porque Keiter lo sabe, que uno tiene que levantarse a las 5:30 de la mañana, como siempre. Los padres que están en parroquia quizás se levantan a las 6 o a las 7, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá, te llevará a un lugar, pero tú sígueme. Ven a ser testigo de la resurrección. Una condición que se pedía, por ejemplo, la vimos en estos días en la fiesta de San Matías, que yo no sé si pudieron celebrarla. ¿La pudieron celebrar, Keiter? O ver la manera de que escucharan las lecturas. Decía Pedro, Sí. en la lectura, en la primera lectura de San Matías, decía, ¿a quién vamos a elegir? A uno que haya vivido con nosotros, que haya sido testigo de la resurrección, que venga a formar parte de la comunidad de los 12. Y Dios les regala a Matías, que significa regalo de Dios. Pero ¿qué es lo importante? Que Matías había conocido a Jesús, era testigo ocular de las obras de Jesús. Es imposible que yo siga a Jesús si no puedo ver sus obras. Es imposible que yo siga a Jesús por el camino que Él me quiere marcar, por el camino hacia donde Él me quiere dirigir, hacia el lugar que Él me tiene preparado. Es imposible si no veo las obras que Él hace conmigo. Si no soy testigo, yo me he pasado todo este tiempo pascual predicando cada vez que me toca celebrar sobre el milagro patente del Salmo 117. El milagro patente. ¿Qué tengo yo en mis manos que pueda decir, sí, Señor, yo soy testigo y yo quiero dar la vida por ti? Yo quiero dar la vida por mi esposo que no te conoce. Yo quiero que él te conozca, dando la vida por él. Yo quiero que mis hijos te conozcan, pero yo dando la vida por ellos. Yo quiero, Señor, que mi papá y mi mamá te conozcan como yo te conozco, pero entonces yo doy la vida por ellos. Yo te sigo hacia donde tú quieres dirigirme. La pregunta hacia el discípulo amado es la pregunta que quizás pudiéramos hacernos todos nosotros muchas veces cuando llega una palabra, cuando se proclama en la iglesia o cuando el padre está diciendo algo en la parroquia que está predicando. Muchas veces decimos nosotros, mira, pero esa palabra le cae bien a fulano, le cae bien a fulana. Eso debió escucharlo fulanito. Queremos ponerle las cosas que Dios me está diciendo a otro. Sígueme, sígueme, Pedro. Pero y fulanito, y fulanito, y fulanito, ellos también son del grupo, ¿por qué ellos no te van a seguir? Pedro, es contigo. La relación es tan íntima entre Pedro y Jesús que Jesús le dice, es contigo, Pedro. Y vuelvo y repito, quita el nombre de Pedro y pon el tuyo. Te está diciendo, es contigo. Tú eres testigo de mi resurrección. Sígueme. Sígueme. No es fácil seguir a Jesús. No es fácil. Podríamos decir, no, seguir a Jesús después de la resurrección sería más fácil, ya Él es glorioso. Pregúntenle a Keiter a ver si es fácil seguir a Jesús. Aún después, porque lo digo porque ellos son siervos de Cristo resucitado. O las hermanas también. Pregúntenle. No es fácil ser testigos del resucitado.
Pero la llamada a seguir de Jesús, lo que indica es una cosa. Dice el mismo Evangelio del Buen Pastor: yo las llamo a cada una por su nombre. Ellas escuchan mi voz y ellas me siguen. Mis ovejas. Jesús le está encargando a Pedro sus ovejas. Le está diciendo: mira, yo soy el lugar a donde tú tienes que llegar. Sígueme. Renuncia a todo. Sígueme a mí. Este evangelio se puede ver desde la perspectiva vocacional, pero también desde una visión, una vocación que tenemos cada uno de nosotros, que es ser cristianos. Y ser cristianos es seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Termina diciendo el evangelio: así se corrió el rumor entre los discípulos de que aquel discípulo no moriría. Ok. Habla y dice algo. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito, y nos consta que su testimonio es verdadero. En el Antiguo Testamento, para el que el testimonio de alguien sea verdadero, se necesitaban dos personas que lo dijeran, que fueran y dieran el testimonio en contra de otra. Pero aquí se habla de que este es el discípulo que da testimonio. Pero es solo él que da testimonio. ¿O hay otra cosa que da testimonio? De Pedro, ¿solo él da testimonio de Cristo resucitado? ¿O hay algo en él que también verifica que es testigo de Cristo? Los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, la misma lectura de esta mañana de Felipe hablaba y decía: la gente escuchaba lo que se decía de él, pero también veía las obras que realizaba. Si yo digo, creo en Cristo, tengo que actuar como Él actuó. Esa es la misión la primera misión de Pedro, y la primera misión de cada cristiano es esa: andar como anduvo Jesús. ¿Somos capaces nosotros de eso? Porque fíjense que ser testigo de Cristo, dar testimonio, es una cosa. Diría San Pablo a los filipenses: con un mismo amor, con un mismo espíritu, nada por rivalidad ni por vanagloria. En cambio, teniendo los sentimientos de Jesús, el cual siendo Dios se anonadó a sí mismo, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo, entregó su vida por nosotros. Ser testigos de Cristo resucitado, caminar como Cristo caminó, dar la vida como Cristo la dio, para que Él me lleve a la vida eterna. Por eso es fundamental seguir a Cristo. No puedo ser testigo de Él si no lo sigo. Si no, mi vida será una cosa en la iglesia y otra cosa en la calle. Y es muy probable que en este tiempo nosotros estemos viviendo la vida que es realmente quienes somos. Este tiempo hay un himno, a mí me gusta ese himno de Cuaresma, de Keiter seguro se va a reír, dice: este tiempo de ayuno te presenta de nosotros la parte más oscura. Un himno de sexta, de tercia. Este tiempo de ayunos te presenta de nosotros la parte más oscura.
Nosotros en este tiempo hemos estado ayunando del templo. Y quizás pudiera faltarnos, pudiéramos decir, pero ¿qué testigo de Cristo voy a ser yo si no voy al templo a escucharlo, si no recibo la comunión, si no tantas cosas? Pero es que el testimonio lo tengo yo aquí en la sangre, en la piel, porque fui bautizado. Fui confirmado, los que fueron confirmados. Fui confirmado en la fe. Y fui confirmado en la fe. Se me dieron los 7 dones para una cosa. Vuelvo y repito. Dar la vida. Si no estamos dispuestos a dar la vida, voy a decirlo de una forma que lo entendamos. Recojamos y dejemos esto. Recojamos y dejemos esto. Jack Hater. Bien, agradecemos a Jonás, al padre Jonás, por estas palabras. Ahora hay un espacio, Jonás, donde si hay alguna duda, quieren aportar algo, preguntar algo, abrimos el micrófono y hay quien quiera preguntar, afirmar, aportar algo, entonces este es el momento. Así que ya ustedes conoceremos la dinámica, entonces está disponible. Quien desee preguntar o aportar algo sobre lo que ha dicho el padre Jonás. No tengan miedo. Patria. Puede Eh, me, hablar. me escucha. Ok. Había escuchado, Padre Jonás, o había leído en, en unos comentarios al Nuevo Testamento que esta parte donde Pedro le pregunta a Jesús por Juan, que es parte de, no es una rivalidad, porque no es rivalidad, pero como que había eso entre Pedro y Juan. Lo leí en un comentario esta mañana. ¿Es cierto? Ahora Lo sí. primero es, Patria, que el discípulo a quien más amaba a Jesús no es Juan, No, es Pedro. tampoco es Pedro. El discípulo a quien más amaba a Jesús somos tú y yo. Oh. En este evangelio se menciona a Juan. Fíjate que cuando se habla del discípulo amado, Jesús se pasan 3 cosas. El discípulo amado, Jesús le entrega a su madre en la cruz. Al discípulo amado es el que escucha el corazón de Jesús. Se recuesta a su costado. El discípulo amado es el que ha dicho en el evangelio que escuchaban con el hermano Antonio, es el que dice, es el Señor. El discípulo amado es el que dice, déjalo. Y si yo quiero que esté vivo hasta que yo regrese. ¿Y quién está vivo hasta que Cristo regrese? Si fuera Juan, murió hace mucho. ¿Cuál es el discípulo amado que está vivo actualmente? Nosotros dos. Nosotros todos. No creo que entre Pedro y los otros discípulos hubiera rivalidad tal, aunque el mismo evangelio de Marcos, Lucas y el mismo Mateo dicen que en un momento
Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, le pidieron al Señor sentarse, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se armó una discusión entre los discípulos de quién era el mayor, quién era el más importante. Y Jesús dice, el más importante, el de ustedes, es el que se haga pequeño. Pero rivalidad así, porque puede ser que la presenten, cada cual tiene su opinión. Pero hay que entender que el discípulo amado no es Juan. El discípulo amado somos nosotros. Si fuera Juan, lo mencionara. Lo mencionara Juan, porque los evangelios son así, mencionan lo que sucede con cada cual. No ocultan cosas. No sé si les respondí a su pregunta. Sí. Ahorita, aportar un poquito también ahí que cuando se escribe el Evangelio de la comunidad juánica, quiere levantarle la fe a la comunidad. Exacto. La comunidad de Juan es una comunidad que ya es madura, que puede ir perdiendo el horizonte de quiénes son ellos en la comunidad, el lugar que ocupan. Un poquito de lo que dice Jonás, ustedes son los discípulos que permanecerán hasta que yo venga. Y eso del discipulado se va renovando con cada generación de cristianos. Es decir, que ese discípulo amado queda abierto a cada generación, a cada uno de los cristianos que vamos pasando. Y esto que dice Patria, del no rivalidad, quizás se podría también entender con el gesto, el día de la resurrección, que dice que Juan llegó delante y esperó a Pedro. También un poco, Jonás, yo podría interpretarlo de que las comunidades cristianas ya para el tiempo, han pasado casi 40 años de la muerte de Jesús, 50 años, pudo haber también como darle como confirmar esa fe, esa autoridad de Pedro, en el sentido de que el que haga las funciones de Pedro sea el que está dando ese eje de unidad a las comunidades. Podría también quizá verse algo por ahí de ver no una rivalidad, sino una unidad en las comunidades en torno a un discípulo, que es el que el Señor deja para apacentar, y que ese discípulo será con la sucesión apostólica alguien que va ejerciendo esa función. Ya también un poco matizar ese punto, podría irse también un poco por ahí, para Sí, gracias, matizar gracias. un poco en el Evangelio de Juan, un poco también eso de quién lleva las comunidades. Pero es interesante lo que tú dices, eso del discípulo amado, que uno siempre tiende a pensar en Juan inmediatamente. Y si hacemos una lectura desde nosotros, al final somos nosotros los que tenemos que dar testimonio del Señor hasta que Él venga. Es decir, ese discípulo amado de todo aquel que Fíjense, está dispuesto a ser testigo del Señor. sí, fíjense que dice, el mismo terminando el Evangelio de San Juan, es el que da testimonio de esto. Si se escribieran todos los testimonios, no cabrían libros en el mundo. Si cada uno de nosotros escribiera el testimonio de la resurrección que tenemos cada uno, vamos a decirlo así, el milagro patente que yo tengo en mis manos, si yo lo escribiera, el mundo quedaría pequeño, porque cada cristiano en el mundo que escriba lo que Dios ha hecho con él, la victoria de Cristo resucitado en su vida, no cabría en el mundo. ¿Qué biblioteca cabe en todos los libros de los cristianos? Ninguna. Ninguna. Exacto. Bueno, muy bien, Patria. No sé si hay algo más que apuntar en ese tema. No, gracias. Hay muchas cosas que después yo te la pregunto. Está bien. No, pero si tú quieres preguntar, puedes preguntar. Siéntete libre. No, porque a veces yo te dije, lo leí en una introducción al Antiguo Testamento y dice que esto llega a tanto que se ve donde nace la diferencia de la iglesia de Éfeso, de Oriente, y la iglesia de Occidente, la de Roma. Entonces yo hasta lo dejé marcado por eso, porque yo no lo había leído ese comentario, sino que lo busqué para abundar más en el tema que sabía se iba a tratar esta tarde.
No, y es importante porque la Biblia es un manantial de interpretación y hay Sí, muchos focos para interpretarla. Hay que después, como decía un profesor nuestro, hay que después ir a ver al autor del comentario, a qué corriente responde, a qué modo de interpretación va a responder, porque no vamos a negar, y eso es bien cierto, que en las primeras comunidades cristianas existía una fricción. Y lo vimos en estos días en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo ponemos muy místico, el primer concilio de Jerusalén, que, ¿cómo se le llama? Que Pablo sube a Jerusalén, que se ponen de acuerdo, pero ese acuerdo no era tan así, porque después estaban matando, que si la circuncisión, si no circuncisión, es decir, además recordemos que estamos entrando en las primeras comunidades, son culturas muy distintas, unos son judíos, otros gentiles, otros vienen de otras corrientes de pensamiento, y van a comenzar a interpretar a su modo. Y yo entiendo que sí, Patria, que puede haber, por ahí puede haber una clave de lectura de que pueda existir en las primeras comunidades una cierta fricción entre ellos, porque la cultura es distinta. Los judíos piensan totalmente diferente a los griegos. Después entra Roma en el ámbito, después entra esta cultura, aquella. Entonces, y de hecho tenemos y eso se evidencia en la liturgia. Tenemos varios ritos litúrgicos, no solamente el nuestro, sino que evidencia esa diversidad que se da en la iglesia y que todavía hoy estamos luchando con esa diversidad, que a veces se nos pegan en esas facciones sectarias de decir, no, este grupo es mejor, aquel grupo es mejor, este es mejor, esto es como que es una lucha que está latente ahí. Gracias. si tiene alguna Muy otra bien. pregunta, la puede hacer, doña Patria, ¿eh? Después, Dios le bendiga, Padre Jonas. Amén. Bien, podemos continuar algunas otras preguntas. Es importante porque uno va leyendo por ahí, mirando. En la parroquia a veces el padre tal dijo tal cosa, ustedes dicen otra, ¿cómo es? Entonces, bueno, porque la Biblia es esto, la Biblia nos enriquece. Y aunque suene, no es relativismo, todas las interpretaciones tienen algo de verdad porque estoy interpretando con unos parámetros. Tengo unos criterios de interpretación y lo estoy utilizando. Entonces, eso también lo que hace actual el texto. El texto bíblico es actual porque continuamente él mismo, nosotros que lo interpretamos, lo estamos reinventando, lo estamos rehaciendo con nuestra historia, con nuestras situaciones, circunstancias, cultura, vamos haciendo esto en el texto bíblico. Bien, seguimos. ¿Quién más se anima? Pregunta Gianfranco. Dale. Hola, hay algo que me llama mucho la atención. Por ejemplo, cuando hay una prédica de Martín Valverde que se enfoca mucho en la parte de Pedro y Pablo, de los encuentros con el Señor, en resurrección, obviamente. Y resulta que él resalta una parte que es la de las brasas, cuando Jesús hace este gesto de preguntarle 3 veces que si le ama. Pero hay un detalle que él no menciona y que siempre me ha llamado la atención de esa lectura, y es el por qué Pedro está pescando en ese momento, pero esta vez tiene a los discípulos a los lados, porque esta vez Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? O sea, al frente de los demás apóstoles. ¿Por qué estaban los demás apóstoles con Pedro si se supone que ya habían perdido la fe? Eso es lo que entiendo. Por eso Pedro volvió otra vez a pescar, volvió a su vieja vida, digámoslo así. Mira, Dale, Jonás. siempre se ha tratado de interpretar el que los discípulos vuelvan a Galilea y vuelvan a pescar. Siempre se ha tratado de interpretarlo como que los discípulos perdieron la fe. Y no es así. ¿Por qué no es así? Porque es el mismo Jesús que el día de la resurrección, si tomamos el evangelio que se leyó este año en la vigilia pascual, es el mismo Jesús que le dice a los discípulos, vayan a Galilea, que allí me verán. Fijémonos este evangelio, no sé si tienen su Biblia ahí, pero busquen Lucas,
Si no la tienen ahí, yo se la leo para que ustedes vean cómo empieza Lucas el ministerio de Jesús. Dice, espérense, déjenme buscarse. La gente se acolpaba junto a él para escuchar la palabra de Dios. Mientras él estaba a la orilla del lago de Genezaret, el mismo lago donde fue Pedro y los otros discípulos, vio dos barcas junto a la orilla. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando sus redes. Subiendo a una de las barcas, la de Simón, le pidió que se apartase un poco de tierra. Se sentó y se puso a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, navega al agua adentro y echa las redes para pescar. Le replicó Simón, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya que lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Llegaron y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Ya el temor se había apoderado de él y todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombres. Entonces, amarrando las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. Jesús le dice en el Evangelio de Mateo, vayan a Galilea, que allí me verán. Lo que está haciendo Jesús es volver al inicio, donde comenzó todo. Él va allí de nuevo, porque le dice Jesús también en el mismo Evangelio de San Juan, cuando venga el Paráclito, Él les enseñará todo, y como les abrirá el entendimiento para que ustedes conozcan todo desde el principio. En ese lago, Pedro iba caminando por las aguas y se hundió, y Jesús tiene que agarrarlo de la mano. Ahora, en el Evangelio de San Juan, el que escucharon la semana pasada y el que tú comentabas, Gianfranco, Pedro, ¿qué hace? Se ciñe y se tira al lago. Como ha tenido la experiencia del resucitado y cree en él, se lanza a las aguas. Aquellas aguas que le tenía miedo, se lanza porque ha venido su Señor. O sea, no es que los discípulos no tenían fe. No, porque fíjate que ahí estaba Tomás, y no se dice que Tomás era pescador. Ahí estaba Natanael, y no se dice que Natanael fuera pescador. Al contrario, Natanael era de una zona muy montañosa, imposible que fuera pescador. Y estaba ahí. Están cumpliendo el mandato de Jesús. Vayan a Galilea, vayan a donde empezó todo, porque desde ahí, donde Jesús hizo la mayoría de milagros, es desde ahí que va a partir la misión. Es en ese mismo lago, a propósito, en las brasas, que le dice Jesús a Pedro, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres. Ven y sígueme. Ahí mismo donde le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Ahí mismo le dice, sígueme. Ven, sígueme de nuevo. No sé si respondí tu pregunta. Completamente. Gracias, Padre. Muy bien, ¿alguien más se anima? ¿Tiene alguna duda o quiere aportar algo de este encuentro? Bueno, entonces agradecemos a Jonás su disponibilidad, el haber aceptado de encontrarnos esta tarde del domingo, Día del Señor, para meditar sobre las apariciones del Cristo resucitado. Recordar el miércoles nuestro encuentro a las 8:30. Veremos la aparición al 11 que nos trae Mateo ya final, para embarcarnos a mirar el tema de la ascensión del Señor
y luego un programa especial que tendremos sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificante, un encuentro especial para hablar sobre la persona del Espíritu Santo. Jonás, entonces, es importante que vayan al encuentro del miércoles sobre el Espíritu Santo, porque es el gran desconocido. Pero si nosotros hemos estado fijándonos en los evangelios de todos estos días, desde la semana pasada para acá, Jesús y la misma iglesia nos han estado enseñando quién es el Espíritu Santo. El evangelio de hoy comenzaba a enseñarnos en qué consiste el Espíritu Santo. Yo siempre explico, no siempre, pero en el ciclo A en el que estamos, explico la Pascua desde la iniciación cristiana. Siempre. Esta es la primera vez que me toca predicarlo como padre, pero cuando lo predicaba como diácono, siempre lo veía así, desde la iniciación cristiana. Nosotros en la iniciación cristiana hemos recibido 3 sacramentos: el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. El único sacramento, en este tiempo se explican lo que se llaman las catequesis mistagógicas, es decir, ya recibí un misterio, ya se recibió un sacramento, y ese sacramento necesita que se me explique. Antes se me ha dado una catequesis para recibir el sacramento, pero después yo tengo que recibir unas catequesis que me digan en qué consiste el sacramento. Todo este tiempo lo hemos estado escuchando. La segunda semana de este tiempo trataba precisamente en qué consistía ser bautizado. Me imagino que ya Keiter lo habrá explicado muy bien con Jesús y Nicodemo. Luego venía el sacramento de la Eucaristía con Jesús y el pan de vida. Luego venía por qué el cuarto domingo, Jesús buen pastor, y que en qué consiste ser pastor, que era como un paréntesis a este tiempo. Y luego entonces vienen las catequesis sobre el Espíritu Santo, que no se dan en Pentecostés, sino que se dan antes, porque nosotros ya hemos recibido el sacramento de la confirmación, ya hemos recibido el Espíritu Santo. Pentecostés, nosotros celebramos la fiesta, la solemnidad del Espíritu Santo. Lo pedimos que venga a nosotros. Pero ya un día, el día en que fuimos confirmados, se nos impuso las manos, como decía la lectura de esta mañana, se nos impuso la mano, oraron sobre nosotros y fuimos confirmados. Estén atentos todo este tiempo a las lecturas para que conozcamos quién es el Espíritu y lo que puede hacer con nosotros. Digo lo que puede porque muchas veces no nos abrimos al Espíritu, a lo que Él puede hacer con nosotros. Así es. Bueno, agradecemos a Jonás, y Jonás, te vamos a seguir comprometiendo. Así que hay algún más de la pastoral juvenil, yo te voy a escribir. Está bien. Para algo de Pentecostés. Está bien, está bien. Bueno, pues nada, hermano, dando la bendición para concluir. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.